El presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró que está dispuesto a retomar con una agenda abierta los diálogos políticos con la oposición, que no lo reconoce y lo tacha de dictatorial, a solo días de que jure un nuevo periodo de 6 años tras ser reelegido en mayo pasado. Yo reitero el día de hoy mi disposición absoluta a instalar un diálogo, con agenda abierta, franco, directo, con todos los sectores de la oposición venezolana que estén dispuestos a mantenerse en el cauce democrático, dijo el gobernante en medio de un mensaje con motivo del Año Nuevo difundido la noche del lunes 31 de diciembre del 2018 en cadena obligatoria de radio y televisión. Con todo, no ofreció mayores detalles ni estableció un plazo para una eventual reactivación de la mesa de negociaciones. El gobierno de Maduro y la oposición entablaron un diálogo a finales de 2017, pero este acabó sin resultados a principios de 2018 cuando ambas partes se acusaron de romper los primeros acuerdos alcanzados y el antichavismo se negó a firmar un documento de compromiso por considerar lo contrario a sus reclamos. Sin embargo, varios dirigentes opositores, como los excandidatos a la presidencia Enrique Capriles y Henry Falcón, dijeron varias veces durante el 2018 que la solución a la acuciante crisis política y económica que atraviesa Venezuela pasa por la negociación, aunque también reconocieron que no existían condiciones para el diálogo. Maduro fue reelegido con amplio margen en las controvertidas elecciones de mayo pasado, a las que no se presentó el grueso de la oposición por considerar que no habían garantías y estar inhabilitados sus principales líderes. En ese sentido, el mandatario dijo en su mensaje que Venezuela tendrá este 2019 un nuevo comienzo, en el que finalmente desarrollará el llamado Plan de la Patria, un programa de acción de 5 líneas que propuso el fallecido Hugo Chávez en 2012. Asimismo, Maduro destacó en su alocución los que consideró los principales logros de su gestión durante el 2018, como alcanzar la cifra de 4 millones de pensionistas que perciben menos de $1 al mes según la tasa cambio oficial o el reparto de alimentos de forma casi gratuita a unas 6 millones de familias a través de un programa conocido como CLAP. El 2018 fue el año de la consolidación de los derechos, aseveró. Maduro también dijo que el 2019 debe ser un año para consolidar las 10 líneas de su programa de recuperación económica, que expertos y opositores culpan por la profundización de la crisis, y de detener la tendencia hiperinflacionaria que sufre el país, un indicador que según el Parlamento, que controla la oposición, cerrará el año en más de 2 millones%. El secretario de Estado norteamericano analizó el martes las tensiones sobre Venezuela durante un viaje por Sudamérica. El portavoz del Departamento de Estado Robert Palladino dijo a reporteros que Mike Pompeo se reunió en Brasilia con el canciller peruano, Néstor Bardales. Pompeo elogió a Perú por haber aceptado a centenares de miles de migrantes de Venezuela, de donde 2.3 millones de personas han huido de la hiperinflación y la escasez de alimentos y medicinas en los últimos 3 años. El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que Pompeo analizó con el diplomático peruano la necesidad de aumentar presiones sobre el presidente venezolano Nicolás Maduro para mejorar las condiciones en el país. Pompeo se encontraba en Brasilia para asistir a la toma de posesión del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro. El canciller venezolano acusa a Colombia de apostar por guerra con Venezuela por no facilitar una cooperación para aclarar un presunto atentado contra Duque. Durante una entrevista con la emisora colombiana Blue Radio, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, ha vuelto el lunes a declarar la disposición de su país de cooperar con Colombia en la investigación sobre un supuesto atentado contra el presidente colombiano, Iván Duque, que según Bogotá se estaba planeando por parte de algunos ciudadanos venezolanos. El ministro de Asuntos Exteriores venezolano ha denunciado que pese a los intentos realizados para comunicarse con el canciller colombiano, Holmes Trujillo, vía telefónica y a través de varias personas, tal contacto ha sido imposible. El día de ayer dedicamos todo el tiempo en eso, puse a todo mi equipo en ello y ha sido imposible. No tenemos comunicación entre los cuerpos de inteligencia, militares. Eso es muy peligroso. Pareciera que las autoridades colombianas juegan a la guerra con Venezuela. Porque cuando no hay diplomacia, viene la guerra y nosotros no queremos la guerra, ha denunciado. Arreaza ha llamado a las autoridades de Colombia a compartir la información sobre el presunto plan mencionado, ya que a su juicio, si no hay cooperación es imposible llegar a elementos concluyentes. Si hay en Venezuela algún tipo de intención de ataque contra Colombia, identificarla y neutralizarla de manera inmediata porque Colombia es nuestro pueblo hermano, ha destacado. Asimismo,
El jefe de la diplomacia venezolana ha criticado la relación prácticamente rota que viven los dos países desde el día que llegó al poder Duque y ha hecho un llamado a la reflexión de las autoridades colombianas para que no haya irrespeto entre los gobiernos. Las denuncias de un posible atentado contra Duque en que involucrarían a ciudadanos venezolanos se produce mientras que Caracas sostiene desde hace tiempo que Colombia busca derrocar al presidente Nicolás Maduro y asesinarlo como parte de un plan conjunto con el gobierno de Estados Unidos. Mientras Maduro ve las huellas de Bogotá en el fallido intento de magnicidio en su contra, en un mensaje dejado el sábado en su cuenta en Twitter, Arreaza expresó su deseo de que la cooperación policial que reclama sirva también para que se investigue y capturen en Colombia a los responsables del magnicidio en grado de frustración contra el presidente Nicolás Maduro del pasado 4 de agosto. El gobierno de Nicolás Maduro felicitó el martes lleno de admiración a Cuba y a su pueblo, por conmemorarse esta misma jornada el 60º aniversario del triunfo de la revolución que llevó al fallecido Fidel Castro a tomar el poder de la isla caribeña. Maduro felicita lleno de admiración al valiente pueblo cubano, en ocasión de cumplirse hoy 60 años de la victoria de la Revolución Cubana, dijo la Cancillería venezolana en un comunicado. En el texto, Venezuela también reafirma su fraternal compromiso con el pueblo de Cuba, con la certeza total de que ahora es cuando hay y habrá revolución cubana para seguir iluminando en este desafiante y complejo siglo XXI. Venezuela y Cuba son estrechos aliados políticos y económicos, siendo el primer país el principal proveedor de petróleo a la isla a través de un convenio que le otorga precios preferenciales a cambio de servicios médicos y educativos. Las relaciones entre ambas naciones se afianzaron con la llegada a la presidencia de Venezuela del fallecido Hugo Chávez 1999-2013 y se han mantenido con su heredero y sucesor, Nicolás Maduro. En los 6 años de gobierno del presidente Nicolás Maduro, los venezolanos sufrieron los efectos agresivos de la hiperinflación y la desaparición de alimentos y medicinas de primera necesidad en el mercado. Según reseña Efecto Cocuyo. El hambre, personificada en los venezolanos que hurgan en la basura para alimentarse, se convirtió en la expresión más tangible del incremento de la pobreza en el país. Según la última encuesta nacional de condiciones de vida en COVID, en Venezuela hay 15.277.492 de habitantes pobres calculados sobre la población estimada por el INE, es decir, 48% de hogares venezolanos. Lo que contrasta con el 1.899.590 27,3% de hogares venezolanos que registró el Instituto Nacional de Estadística CINE en 2013, el año en que fue electo Maduro. Esto significa que el primer gobierno del actual presidente dejó al menos 13 millones de nuevos pobres. La ENCOVI es una investigación que realizan 3 prestigiosas universidades del país: Simón Bolívar, Universidad Central de Venezuela y Universidad Católica Andrés Bello, ante la falta de información pública que permita conocer cuál es la realidad social del país. El INE no publica cifras oficiales de pobreza desde el primer semestre de 2015. La caída de los precios del petróleo, que se estima representa el 96% de las divisas que necesita Venezuela, combinado con políticas económicas desacertadas, según economistas, sumieron a Venezuela en una profunda crisis social. Pero el gobierno argumenta que es víctima de una guerra económica, bloqueo y persecución internacional. Hasta intentos de magnicidio ha denunciado el jefe de Estado. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, calcula que la economía venezolana caerá 15% en 2018. Venezuela actualmente cuenta con $9.883 millones en reservas internacionales al 21 de diciembre de 2018, según el BCV, para hacer frente al pago de deuda de importaciones. Solo en 2019, el monto por concepto de pago de la deuda externa será de 8 millardos, según el diputado y economista José Guerra. En 2013, las reservas internacionales sumaban $30.000 millones. La aceleración de la inflación hasta convertirse en hiperinflación es otro indicador que explica la realidad del venezolano. Cuando Maduro asumió el mando, en 2013, la inflación era de 56,2%, según el Banco Central de Venezuela, BCV. Ese año el mandatario afirmó que la cifra, que en ese momento ya era la tasa más alta del hemisferio occidental y la mayor registrada en el país desde 1996, era producto de la economía parasitaria y especulativa. 6 años después, la inflación es de 1.400.000%, según la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional,
que comenzó a calcular el indicador cuando el BCV se negó a publicarlo. Vivir en hiperinflación ha hecho que el salario del venezolano se esfume. En 2013 el ingreso del venezolano era $691, calculado a tasa oficial BS. 4,30 por dólar, y $172 a dólar paralelo BS. 17,32 por dólar. En 2018, el salario es de $9 a cambio oficial BS. 504 por dólar y menos de $6, según la tasa que fija el mercado paralelo, que este 27 de diciembre marca BS. 776 por cada dólar. Es decir, el venezolano hoy, tras el primer gobierno de Maduro, gana casi 30 veces menos que en 2013. En 2013 el INE calculaba 5% de desempleo. En 2018, la ENCOVI sostiene que el indicador incrementó a 10%. Esto representa un aumento de 5 puntos porcentuales. Es decir, se duplicó. La crisis económica ha impactado en la asistencia escolar. La parálisis de los programas de alimentación en las escuelas, la falta de transporte y la caída de los ingresos de la familia dispararon la deserción estudiantil. En 2013 la entonces ministra de Educación, Marya Nanson, aseguró que había 5% de deserción escolar. La cifra aumentó a un alarmante 30%, según la ENCOVI 2018. En este contexto, cientos de venezolanos salieron de su país en proporciones nunca antes vistas, dejando profesiones, familiares y amigos. Según los datos más recientes de la Organización Internacional para las Migraciones, OIMI, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, el número de refugiados y migrantes venezolanos en todo el mundo alcanzó los 3 millones.